significativa de pronombres de primera persona, ¿sí? Principalmente posesivos. Si bien Augusto no se nombra a sí mismo por el nombre, no hace como por ejemplo Julio César en el comentario de la Guerra Civil o de la Guerra de las Galias, que habla de él en tercera persona nombrándose por el nombre, ¿sí? Esto está todo en primera persona, pero es una proporción muy significativa la aparición verbal de la primera persona en este texto. Fíjense que incluso en el caso del título, esto de Divui Augusti, difícilmente haya podido ser él el que dejó ese título, porque Augusto fue divinizado, por supuesto, por el Senado después de muerto, con lo cual no es el título tal cual como lo dejó él, pero es el texto con el que empiezan las Res Gesta, que en la antigüedad muchas veces servía de título de las obras, ¿no? Y respecto de los géneros con los que podemos emparentar a las Res Gestae, tenemos principalmente tres. Uno son las inscripciones funerarias, ¿sí? Quizás la más famosa es la de los Escipiones. Las inscripciones funerarias siempre son de personajes aristocráticos y refieren los logros de ese personaje en vida, ¿sí? En el caso de los Escipiones, sin duda, se hará especial mención a todas sus campañas en las guerras púnicas, por ejemplo. Esto, por supuesto, en la Res Gestae, es decir, en un texto en el que un emperador romano habla de sí mismo, va a ser abundante. Otro género de la antigüedad que está emparentado con la Res Gestae es el de los elogios fúnebres. Los elogios fúnebres se hace mención muy especial al cursus honorum, es decir, a la carrera política, pública de ese personaje, algo que vamos a encontrar en las Res Gestae. Yo a continuación de esto voy a hacer un esquema de la estructura de las Res Gestae y van a ver cómo esto aparece. Y hay una fórmula muy característica de los elogios fúnebres, que es decir que ese personaje fue el primero que hizo algo, ¿sí? Eso también es recurrente en el texto de Augusto. Muchas veces dice, yo fui el primero que, y a continuación alguno de sus logros políticos. Y finalmente existía el género de Res Gestae. Pompeyo dejó unas Res Gestae y quizás las más conocidas para todos, las mejor conservadas, son las guerras de las Galias y la guerra civil de Julio César, que son Res Gestae de Julio César, efectivamente, que por supuesto hacen referencia, a diferencia de lo que podía ser una inscripción fúnebre o un elogio fúnebre, exclusivamente a acontecimientos públicos, ¿sí? En el caso de las Res Gestae propiamente dichas. La tesis que yo sostengo respecto a las Res Gestae de Augusto es que en realidad valen mucho más por lo que no dicen que por lo que dicen, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque Augusto, y espero transmitir esto, intenta, al hablar de él mismo, identificar al individuo Augusto con el Estado Roma, ¿sí? Hay un intento de identificación entre el emperador y el imperio y el Estado, que ya les digo, espero que a medida que avance voy a ir marcándolo, se vaya viendo más claro. Nosotros tenemos dos fuentes externas a las Res Gestae, que son las que cuando empezamos la lectura de las Res Gestae primero nos hacen pensar en esto. Una es, por supuesto, lo que nos transmiten de Augusto los historiadores o los biógrafos de Augusto, como por ejemplo Suetonio, ¿sí? Que tiene una biografía sobre Augusto que es la más larga, la más importante, y es el personaje de los 12 primeros emperadores. Suetonio arranca en realidad con César, que es una especie de emperador cero, si bien técnicamente no es el primer emperador. Es la más larga y es el emperador que sale más favorecido en las biografías de Suetonio. Pero también podemos recurrir a Tácito o a Dion Casio, ¿sí? Que son dos historiadores romanos que refieren el periodo de Augusto, si bien Tácito en realidad empieza significativamente después de la muerte de Augusto. El título completo de los anales de Tácito es Los anales a partir de la muerte de Augusto, pero todo el primer reinado de Tiberio está asignado por esto que dejó Augusto como indicaciones para el imperio, lo que Tiberio hace con eso, cómo Tiberio, porque además es eso, ¿no? Como Tiberio es el segundo emperador, el único punto de comparación y de contraste es el mismo Augusto, ¿sí?
Y otra fuente, además de los textos escritos por los historiadores y los biógrafos, son las imágenes que hemos conservado de Augusto, ¿sí? Las estatuas, las monedas. ¿Por qué? Porque todas las imágenes que nosotros conservamos de Augusto lo representan en distintas funciones, ¿sí? Quizás la más conocida, la primera que les venga a la mente, es la de Augusto vestido de militar, con la coraza y en alguna posición más o menos, en alguna pose más o menos solemne. Pero hay otras... Está siempre como con la manito por arriba. Claro. Pero hay otras en las que está representado como sumo pontífice, por ejemplo, con una capucha, ¿sí? Parece un Jedi, digamos, ¿sí? La vestimenta es el mismo Augusto. Pero ¿qué tienen en común? Que en todas está representado en la plenitud de la vida. No hay un Augusto ni demasiado joven, ni hay un Augusto anciano, y Augusto vivió hasta viejo, digamos, ¿sí? Por lo menos para esa época. De modo que ahí hay una intención evidente de Augusto de representarse solamente en la plenitud de la vida, que vamos a ver cómo se relaciona con la imagen que él da en las Res Gestae, ¿sí? De él mismo. Respecto de lo que les decía de la estructura del texto, ¿sí? La estructura de las Res Gestae no es cronológica. Esto en los textos biográficos o históricos de la antigüedad es una posibilidad que alterna con la exposición cronológica. Ejemplo, los anales, ¿sí? Que deben su nombre a la palabra annus, año, ¿sí? Refieren los sucesos cronológicamente, más allá de que Tácito mismo es sumamente consciente de la linealidad del lenguaje y la simultaneidad de hechos en la realidad, y va y viene, pero digamos que está organizado cronológicamente dentro de lo posible año a año. Suetonio, en cambio, en sus biografías, no en todas, no es siempre igual, en la de Augusto es significativamente así, ordena el texto por lo que se llama perspecies, es decir, por temas, ¿sí? Dentro de cada asunto, de cada tema que trata, es decir, el emperador en su vida privada, el emperador en su vida pública, las características físicas y psicológicas incluso del emperador, sus ancestros, esos son los temas, las species, digamos, en cada caso. Quizás dentro de cada una procede cronológicamente, pero la gran estructura no es cronológica, sino perspecies. Es esa la estructura de las Res Gestae. Augusto, de los 35 párrafos en los que están divididas las Res Gestae, los primeros 14 están dedicados a su carrera y a sus honores, es decir, a su cursus honorum y a los honores que le confiere el Senado, o sea, su carrera política, a todas las magistraturas que desempeñó, a cuántas veces las desempeñó, a si tuvo colegas, si no tuvo colegas, etc. Después, entre el 15 y el 24, habla de los favores y los beneficios que él le dio al Estado romano, ¿sí? Es decir, los gastos, los donativos, la cantidad de dinero que invirtió en los templos, ¿sí? En tanto jefe de Estado, pero siempre haciendo mucho énfasis en que la mayoría de esos gastos fueron de su propio bolsillo, ¿sí? Ahí hay una cantidad de pronombres posesivos, ¿sí? Cuando él habla de los gastos, habla, por ejemplo, de mea impensa, que son los gastos, o privata impensa, ¿sí? Es el dinero de él. Y esa sección de los favores y los beneficios, además de la cantidad de dinero en efectivo o en grano que repartió Augusto, es una de las más largas, ¿sí? La otra también significativamente enfática es la de la política exterior, es decir, la cantidad de conquistas, jamás una derrota, ¿sí? Ahí está esto que les decía. Avaro no lo nombra. Claro, exactamente, ¿sí? Que es esto de cuando yo les decía por qué las Res Gestae hablan mucho por lo que no dicen también, porque durante el reinado de Augusto hubo derrotas sumamente resonantes que no aparecen ni siquiera aludidas, ¿sí? Y por supuesto la cantidad de territorios que anexó Roma durante su reinado y gracias a él. Y finalmente tiene dos párrafos que son una especie de epílogo donde no dice nada nuevo, sino que de todo lo que ya vino mencionando retoma
muy enfáticamente y muy concentrado lo que evidentemente considera lo más importante, ¿sí? Que ya veremos de qué se trata. Esto está introducido además por un pequeño párrafo preliminar que empieza con el título Res Gestae Divi Augusti, ¿sí? Pues, es decir, las cosas realizadas por el Divino Augusto con las cuales sometió al mundo, al imperio, es decir, al poder de Roma, cosa que en la traducción griega, en una colonia romana, es decir, una provincia romana que fue conquistada por Roma, está suavizado, ¿no? No está dicho así, no habla de que sometió al mundo al poder de Roma, no fuera cosa que alguien se ofendiera, ¿no? Y en ese párrafo preliminar él habla del privato concilio y las privata impensa con las que reunió un ejército cuando tenía 19 años, es decir, inmediatamente después de la muerte de César. Entonces fíjense cómo recalca, porque además la palabra privatus la repite, dice privato concilio y después dice privata impensa, ¿sí? Él lo que hace ahí es presentarse como particular, reuniendo a costa suya un ejército personal para luchar contra alguien que no nombra ahí, que es Marco Antonio, ¿sí? Es decir, nosotros estamos inmediatamente, a continuación de la muerte de César, esperamos que hable de Bruto y de Casio, que son los asesinos de César, pero sin embargo, de una manera un tanto confusa, ahora voy a mencionar una expresión que es confusa, se está refiriendo a Marco Antonio, ¿sí? Y con eso, él lo que dice es que le devuelve la libertas a la res publica, ¿sí? Esto es central en la ideología de la República Romana, donde res publica y libertas son casi sinónimos. Cualquiera que le preste un poco de atención a los discursos de Cicerón se da cuenta de que para la República era lo mismo, ¿sí? Y toda la retórica posterior de época imperial, sin ir más lejos, el mismo Tácito, en su prólogo, por ejemplo, Agrícola, habla, o en el diálogo de los oradores, es un tema del diálogo, ¿sí? Habla de esta pérdida de libertad que supone el imperio, que como forma de gobierno no es otra cosa que una monarquía, ¿verdad? Entonces, una vez que dice esto, él dice algo que se traduce como por esa razón, ¿sí? Por esto de que él reunió por su propio designio y con sus propios gastos un ejército para recuperar la libertad para la República, ¿sí? Él dice, por ese motivo el Senado me incluyó en sus listas, es decir, él consigue que lo nombren senador. Esto Augusto lo presenta de una manera sumamente armoniosa, pero en realidad lo que hizo Augusto es un intento de golpe de Estado, es sumamente delictivo lo que hizo Augusto, ¿sí? Esto es una de las cosas que él permanentemente omite, ¿sí? Es decir, no existe en el contexto de Roma de la República, y todavía en esta época donde para ellos seguía habiendo una república, ¿sí? Más allá de Julio César, no era posible que un privado reuniera un ejército, como no era posible en ningún Estado moderno. Si yo reúno un ejército ahora, probablemente vaya preso inmediatamente y sea juzgado como traidor a la patria, digamos, ¿no? Esto era exactamente igual. La expresión que él usa por esta razón es eo nomine. Eo nomine tiene como sentido por esta razón, pero no queda claro, eo nomine es por esta razón, a cuenta de esto, no queda muy claro a qué se refiere con esto, digamos. ¿Cuál es la razón, a cuenta de qué? Lo que está ocultando con esa expresión y lo que está ocultando al no mencionar que en realidad eso fue para combatir contra Marco Antonio cuando no es lo esperable inmediatamente después de la muerte de César, es precisamente ese accionar delictivo que Augusto tuvo en el comienzo y en el proceso de su consolidación de poder. De la misma manera, otras cosas u otras personas que no menciona Augusto son, recién lo decía, Marco Antonio. Marco Antonio, que sin duda tiene una relevancia fundamental en la vida de Augusto, fue su socio en el triunvirato de Marco Antonio, Augusto y Lepio, el segundo triunvirato, y fue con el que él después de derrotarlo, termina consolidándose finalmente como única autoridad de Roma, es mencionado en el parágrafo 24 como aquel con quien yo realicé la guerra.
sumamente ambiguo, ¿sí? Por supuesto que un buen romano y un lector avisado se da cuenta que está hablando Marco Antonio, pero no lo nombra, ¿sí? Lo mismo hace con Sexto Pompeyo, el hijo de Pompeyo Magno, ¿sí? A Sexto Pompeyo lo menciona relacionado con las magistraturas que desempeñó, con cuando fue cónsul, cuando fue colega de él en alguna magistratura, pero después se refiere a él diciendo cuando limpié el mar de piratas, porque él lo derrota a Sexto Pompeyo, que había hecho una flota y andaba ahí saqueando los mares. Él lo termina derrotando, pero sin embargo ni siquiera lo nombra, ni siquiera lo menciona por el nombre, lo menciona como un pirata, es decir, algo bastante, bastante negativo, ¿no? O sea, lo insulta prácticamente al mencionarlo de ese modo. Y a los otros que tampoco nombra son a Bruto y a Casio, ¿sí? Que perfectamente los podía haber nombrado porque eran personajes que ya habían conseguido, Augusto y Marco Antonio principalmente, en volverlos figuras bastante negativas para la opinión pública. Sin embargo, no los nombra por el nombre, sino que dice aquellos que asesinaron a mi padre, ¿sí? Por supuesto, mi padre Julio César, sobre eso también voy a volver. Y es significativo que a Marco Agripa, su lugarteniente en todas las batallas importantes, nunca lo nombre en ocasión de esas victorias. El que derrota a Antonio en Accio es él, Augusto. El que derrota a Pompeyo en las batallas navales en Sicilia es él. Y sin embargo, si nosotros contrastamos con las fuentes históricas que les mencionaba antes, el estratega de esas victorias es Agripa, no Augusto. De hecho, la batalla de Accio lo que nos refieren es Augusto se presentó con unas naves, el tiempo no lo favoreció, se le hundieron un par de naves, se volvió a la casa y el que terminó llevando a cabo la victoria es Agripa, y que además es yerno de Augusto, o sea, no es un personaje para nada enfrentado a Augusto. Sin embargo, él no lo nombra en ocasión, no le reconoce este rol principal en esas victorias. Y al tercero en este triunvirato, a Marco Lépido, tampoco lo nombra en un pasaje fundamental, que es cuando él dice que asumió la magistratura de sumo pontífice. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que de todas las magistraturas que él desempeñó, él nunca la pidió. Él esperó a que muriera el que la desempeñaba antes, sin nombrarlo a Lépido, ¿sí? Lépido, además, Augusto lo maltrató bastante en vida, ¿sí? No lo mató por lo menos, pero lo recluyó prácticamente en ese cargo, pero sin embargo no le arrebató ese cargo de pontífice máximo, sino que esperó a que muriera para asumirlo él, ¿sí? Como decía Gisela, otro episodio que no menciona es la masacre de Varo, ¿sí? Este episodio en los bosques de Germania, donde Roma pierde en un día el 10% de sus legiones, ¿sí? Esto ocurrió en vida de Augusto y fue un golpe tremendo para Augusto, lo refiere Suetonio, lo refiere Tácito, lo refiere Dion Casio, ¿sí? No habla absolutamente nada, no hay ningún tipo de mención, ni siquiera velada. Y con las guerras civiles, es decir, con las guerras con Marco Antonio, con Sexto Pompeyo, con Bruto y con Casio, lo que él, con el hermano de Antonio en Perusia, ¿sí? Nunca las nombra tampoco, nunca dice la guerra de Módena, ¿sí? De Mutina, la guerra de Filipos, la guerra de Perusia, la guerra de Sicilia. Siempre es ambiguo, siempre es poco claro, son estas guerras que él ganó que no se sabe bien cuáles son. Por supuesto que la única con la que se entretiene bastante es con Accio, donde él derrota finalmente a Marco Antonio, como ya les decía, sin decir nunca la importancia que tuvo Marco Agripa en esa guerra, ¿no? Y si nosotros contrastamos con Suetonio, que si bien hace una biografía muy favorable a Augusto, refiere hechos de crueldad bastante extrema por parte de Augusto. Les doy un ejemplo. Suetonio refiere que a un enemigo político de él le arrancó los ojos él mismo, con sus propias manos, digamos, ¿no? Por supuesto, no hay nada
que pueda hacer alusión a que tuvo algún enfrentamiento, que castigó a alguien. Siempre es magnánimo, se ocupa de decir que ahí donde pudo recurrir a la clemencia lo hizo, y ahí donde le pidieron clemencia él la tuvo, ¿sí? Así que fíjense que acá hay un proceso por momentos tal cual y por momentos muy cercano a la damnatio memoriae, ¿sí? a este proceso tan ajeno a nuestros tiempos de extrema reproductibilidad técnica, donde sencillamente a un personaje se lo podía borrar de la historia sacando la mención de su nombre de todo texto y extirpando toda imagen y toda estatua de ese personaje, ¿sí? Bueno, algo de esto es lo que hace Augusto, ¿sí? En consonancia, en el caso de Antonio, con la campaña difamatoria que él emprende con Antonio cuando Antonio se acuartela en Egipto, ¿no? Toda esta idea de que Antonio era lo oriental, lo no romano, ¿sí? Todo eso es parte. Sí, por supuesto, menciona la batalla de Accio, como les decía, y sí menciona acciones magnánimas, como por ejemplo cuando él rechaza la dictadura, esta magistratura extraordinaria que el Senado le ofrece y que él rechaza, a diferencia de Julio César. Se ocupa de mencionar eso, y se ocupa de mencionar, por ejemplo, que se le confiere el título honorífico de Augustus, que se le confiere el título de padre de la patria, ¿sí? Y habla, sí, de cómo él consolida su posición política a través de la auctoritas y de la potestas. La potestas, que es el poder que desempeña a través de las magistraturas, en esto que les decía antes, cómo él va enumerando todas esas magistraturas que acepta y que rechaza, y que le ofrecen a pesar de que él no quiere, ¿sí? Y la auctoritas, que es más bien un poder a través del prestigio, una influencia, ¿sí? Porque no es un prestigio como podría ser el nuestro, es un prestigio así más o menos de museo, sino que es un prestigio que tiene una influencia real, ¿sí? Una influencia en la política real. Y fíjense cómo también en este borramiento del individuo al servicio de identificar al individuo Augusto con el Estado, su padre jamás es su padre biológico. Su padre sistemáticamente es Julio César, ¿sí? Sencillamente habla de parens meus, pater meus, y siempre es Julio César. Ni siquiera hace falta nombrarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el padre político, que es evidentemente lo que a él le importa. Ahora, Julio César lo adopta, ¿no? Eventualmente Augusto, y lo nombra su heredero, parte de su poder proviene de ahí. Esto lo podemos pensar en cierta metáfora del padre, es decir, Augusto, en este gesto que estamos diciendo, busca constituirse como un nuevo origen en Roma, ¿sí? Un punto de partida, un nuevo nacimiento de Roma. Cuando Suetonio refiere que cuando el Senado le confiere el título de Augustus, ¿sí? Está la posibilidad también, que se discute, de llamarlo Rómulo en vez de Augusto, ¿sí? Lo cual hubiera sido poco prudente por el carácter de rey de Rómulo, pero nunca sabremos si Augusto no lo hubiera preferido. Ahora, ¿qué quiere decir esto de conferirle el título de Rómulo? Bueno, Rómulo es el fundador de la patria, es efectivamente el padre de la patria. Quizás habría que pensar que como no lo nombraron Rómulo sino Augusto, después le dan el título de padre de la patria, ¿sí? También se nos refiere que hubo una moción en alguna provincia, en el Senado de alguna provincia, de empezar a contar de nuevo el calendario romano a partir del nacimiento de Augusto en el año 63 a.C., ¿sí? Ese gesto también es fuertemente fundador, si bien no prospera, porque tengan en cuenta que el año 63, que es el nacimiento de Augusto, es el año de la conjuración de Catilina, ¿no? Es decir, ese golpe letal a la República que intenta Catilina coincide con el nacimiento de Augusto, y entonces es un año propicio para este nuevo comienzo de Augusto, para esta nueva fundación que quiere transmitir Augusto. Y finalmente, lo que permanentemente intenta hacer Augusto, ¿sí? Es justificar que su actuación es legal y consensuada, ¿sí?
¿Por qué intenta justificar esto? ¿Por qué hay una sobreactuación, casi les diría, en esto? Porque claramente no era legal y claramente no era tan consensuada. Y Augusto reiteradamente habla del consenso del Senado y del pueblo, ¿sí? Del mandato del pueblo y del Senado, en otro lado, habla de tota Italia sponte sua, ¿sí? Es decir, espontáneamente, lo cual es absolutamente falso, ¿sí? Este dinero que Augusto gastó en el Estado, en buena medida lo gastó en sobornos. Les doy un ejemplo. Él también habla, ¿no?, de que el Senado y el orden ecuestre y todo el pueblo romano me llamaron padre de la patria, ¿no?, en el 2 a.C. Bueno, este consenso que presenta Augusto tan insistentemente es falso, ¿sí? Cuando él dice, fíjense cómo subvierte la relación causal, cuando él dice que en realidad los senadores que él había nombrado, él hace una reforma del Senado, el que nombra un montón de senadores. Bueno, después se comportaron con mucha lealtad con él porque lo apoyaron precisamente todas estas guerras civiles que él emprendió y demás. Es exactamente al revés. Ese nombramiento de senadores, por lo que nosotros sabemos por otras fuentes, por ejemplo Dion Casio, es una especie de soborno o de premio por su lealtad, y no como lo presenta Augusto, ¿sí? Estos son los mecanismos que les decía que utiliza Augusto. Entonces, en el texto lo que termina viéndose, si uno compara, ¿sí?, es una sobreactuación de este consenso y de esta falta de oposición a su accionar que no fue tal, ¿sí? Y en ese sentido, en esos parágrafos finales de cierre, donde él retoma para destacar lo que más le interesa, además de hablar de su auctoritas y de su nombramiento como Augustus y como padre de la patria, habla también del consenso universal, ¿sí? Entonces hay que prestar especial atención a donde es muy enfático. Cuando alguien es muy enfático con algo hay que desconfiarle, ¿no? Esa sería. De modo que lo que yo propongo es una lectura de las Res Gestae más bien como un understatement, ¿sí?, como algo que se está diciendo siempre de menos. Siempre hay algo más que está ahí oculto, que está latente. A veces se dice algo para ocultar otra cosa, a veces sencillamente se lo omite, o como una suerte de adivinanza, ¿sí? Como en una adivinanza la única palabra prohibida es aquella que es la respuesta, ¿sí? En las Res Gestae ese término que está de fondo sobrevolando permanentemente y que Augusto jamás roza y sugiere es el régimen autocrático, es la autocracia que, diciendo permanentemente lo contrario, ¿sí?, él termina imponiendo. Eso es todo. Gracias.